Bueno amigos, pues estamos el día de hoy aquí con Levigo, aquí en Bands Under My Lens. Ustedes ya me conocen, yo soy Daniel Nava y estamos aquí con Giovanni y Lazy. Ellos son un dúo que se formó como muchas bandas en esta pandemia, en medio de este caos, en medio de esta crisis mundial. Pues ellos surgen y nos vienen a traer un concepto bastante interesante de música, un concepto que se puede definir de muchas formas, pero dejemos que pues ellos, que son nuestra banda y que ellos son quienes hacen la música, quienes hacen este arte, pues nos digan de qué va. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Bien, genial, gracias por invitarnos. No hay de qué, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, justamente cuéntenos un poquito sobre su sonido, de dónde surge este sonido, que si no los conocen vayan a buscarlos en Spotify como Levigo con acento en la E. ¿Cómo surge primero cómo surge la banda? ¿Cómo surge el Levigo? ¿Cómo surge este dúo y la idea de hacer música durante la pandemia? Pues como te comentábamos un poco hace ratito, empezó de una forma muy espontánea, por así decirlo. Nosotros pues nos conocemos desde hace un poco más de 2 años y pues de pronto ahí en mi casa armábamos unos jams, nos poníamos a improvisar en conjunto y sí había como la idea de formar una banda o un dúo como tal, pero no estaba completamente aterrizado. Hasta que un amigo en una reunión nos escuchó unas grabaciones que habíamos hecho de esos jams y le interesó y nos dijo que pues él nos podría grabar un EP o un sencillo. Él también es músico, tiene un par de proyectos musicales y pues fue el productor de Dharma, nuestro primer sencillo. ¿Quieres comentar algo más? Pues es en general así como se fue gestando Levigo y pues creo que no hay mucho más que agregar, no tiene mucho que empezamos a formalizarlo, les comentábamos que desde septiembre del año pasado y como dice surge en medio de la pandemia. Pues afortunadamente teníamos las condiciones de poder desarrollarlo sin mayor complicación. Tenemos los instrumentos, tenemos el tiempo para poder dedicarnos a ello y pues decidimos empezar a trabajar de manera formal porque pues siendo un proyecto independiente también es complicado conseguir que se logre el lanzamiento y que empiece a haber difusión. De hecho lo veíamos como en analogía con el lanzamiento de un cohete espacial, que normalmente cuando más energía y más recursos se necesitan es al principio del lanzamiento de un proyecto, es cuando se utilizan mayores recursos para lograr que pueda surgir, que pueda emerger en toda su plenitud. Y eso es lo que hemos estado dedicándonos en estos últimos meses. Genial, y que justamente, ya lo decías, no es difícil cuando surge un proyecto, o puede ser complicado también el hecho de decir, sí, aquí y ahora, y más en una situación como la que estamos viviendo, o la que ustedes vivieron, ¿no? Si bien aquí en la Ciudad de México pues hemos tenido ya un pequeño bajón en esto de la pandemia, pues sigue, ¿no? Y ustedes empezaron este proyecto hace 5 meses, me comentaban más o menos. Prácticamente en medio de que todo se volvió un poquito más complicado. Aquí pues en la Ciudad de México volvíamos a semáforo rojo y demás. Pero da mucho gusto que bandas como ustedes, que personas como ustedes se avienten a hacer este tipo de proyectos en medio de esto. Y también lo que ya decía al principio, ¿cómo podríamos definir la música de Levigo? Porque ahí podemos encontrar una descripción bastante interesante en Spotify, ¿no? Si los buscamos, pero en palabras propias de los músicos que hacen este proyecto, ¿cómo podrían definir su música? ¿Quieres comentar primero? Pues creo que es algo siempre un poco complicado de definir. Nosotros particularmente pues no buscamos
definirnos, por ejemplo, a través de un género muy específico, o, definirnos en cuestiones como muy compactas, ¿no? Pues de hecho hemos pensado en eso mismo de un género y sentimos que no podría encajar completamente en uno solo. No sé qué más. Pues el sonido tal cual, creo que hay algunas condiciones que requieren de ciertos criterios para ser definido. Creo que los criterios que tenemos dentro de la música para ser definida vienen principalmente desde la industria y desde los profesionales de la música, desde la academia. O sea, los géneros musicales se gestan bajo criterios principalmente académicos o industriales, los cuales van a identificar ciertos elementos en la música que van a permitir que sea definida como tal o cual género. En ese sentido, pues nosotros no somos académicos musicales ni tampoco estamos sumergidos en la música por intereses industriales. Y pues nuestras intenciones para realizarla vienen más de orígenes tal vez más esenciales y empíricos. O sea, nosotros como tal podemos decir que tal vez tengan un poco de influencia en nuestro sonido como math rock, como un poco de jazz. Son un poco de esos sonidos los que tenemos intención de rescatar. Pero como decía Lacey, no tenemos la intención de sonar a un género en específico. Y pues creo que eso tampoco, tener la intención o no puede ser calificado como bueno o malo, simplemente sería una alternativa por la cual irnos. Y esta alternativa de no adentrarnos y definirnos dentro de un género en concreto, pues nos permite explorar más todos los horizontes musicales y escenarios sonoros que se nos vayan pues presentando, y eso es lo que más nos gusta, ir explorando esas posibilidades sonoras. Ok, y que justamente también, ahorita que los escuchaba los dos, creo que también es muy importante esto como para quienes los escuchan, ¿no? Que pueden esperarse prácticamente cualquier cosa de ustedes en el buen sentido, o sea, que les van a entregar un material, a mí me gustaría decir sincero, que es sin esta, digamos, pretensión de siempre estar en algo igual, pero también abiertos totalmente a cualquier experiencia o influencia que puedan tener mientras se da este proyecto, ¿no? Es decir, a lo mejor ahorita con su primer sencillo tienen este sonido, pero en 3 meses deciden hacer algo totalmente diferente, y es algo que ustedes ya están premeditados también para que ni ustedes se encasillen ni nadie más los encasille, ¿no? Sí, creo que se podría ver entonces a Levigo como, al menos en nuestra parte, como un espacio de apertura tanto musical como también visual, porque pues igual estamos desarrollando ese concepto que no sea solo la música, sino también el arte, la fotografía y demás, y es como esa mezcla y esa apertura. Okay. Es decir, un concepto de banda en general. Sí, pues es que realmente nosotros nos encargamos literalmente de todo lo que hay que hacer en tanto a la promoción de la banda y en su estructura. Y nos gusta eso porque existe una mayor apertura a poder hacerlo como quisiéramos que se hiciera. Y le damos mucho peso a la imagen porque pues ya se le da de manera actual mucho peso a la imagen. El hecho de tener que tener un Instagram o un Facebook para poder promocionarnos, eso ya implica pues entrarle al juego de las imágenes. Y pensamos que pues si tenemos que estar entrándole a ese juego, pues lo mejor sería poder entrarle pues de una manera más personalizada también, e ir personalizando nuestra propia imagen, poder manipularla de una manera más consciente en ese sentido.
Sí, también estaba pensando ahorita con todo esto que me platican y que justamente, ¿no? Ahorita estamos en este aldea global donde ya todo es imagen y estás bombardeado todo el tiempo. Está Instagram, está Facebook, está Twitter y es una de las, actualmente yo lo veo como una de las, ay, se me fue la palabra, preocupaciones. Es una de las preocupaciones actuales de las bandas, ¿no? Tener una buena imagen. Tanto, o sea, una imagen, es decir, en cuanto a redes, una imagen es con lo que estás publicando, con lo que estás compartiendo casi diariamente. Hay quienes pues obviamente no lo hacen diario, pero hay quienes sí y están ahí metidos. Y con esto me gustaría también preguntarles, ¿cuáles son sus miedos o preocupaciones o qué miedos y preocupaciones han surgido con este lanzamiento de proyecto? Obviamente pues la emoción siempre está ahí, como ya está el sencillo, ya está en Spotify, lo voy a transmitir, pero también hay muchas preocupaciones y me gustaría saber como cuáles han sido las suyas, independientemente, claro está, del concepto de pandemia en general, ¿no? Pues por mi parte creo que realmente no ha existido alguna angustia en específico. Como banda creo que tampoco realmente. O sea, es algo que no nos habíamos planteado en realidad. Porque la única emoción que podríamos resaltar respecto al lanzamiento de Dharma y su publicación, pues es la de estar emocionados porque saliera. El día que salió a las 12 de la noche, yo creo que fuimos los primeros en escucharlo. Ajá. O sea, simplemente estábamos enfocados en esa emoción. Y creo que no nos genera ninguna angustia en específico porque intentamos no tener una finalidad o una meta tal cual respecto a lo que va a suceder con la música que estemos haciendo. O sea, creo que normalmente se tienen las motivaciones de querer ser escuchado por muchas personas o que la música tenga una repercusión así sobrenatural en el mundo de la cultura y demás. Pero creemos que eso, el modo en que sea recibida y en el modo en que sea escuchada, pues obviamente ya no es algo que nosotros podemos controlar. De hecho, nos interesa mucho saber cómo está recibiendo la gente la música. Pues ahorita nada más está Dharma, o sea, cómo está recibiendo la gente Dharma, qué piensan al respecto, qué sienten al respecto. Porque pues nosotros tenemos un concepto de Dharma muy específico, la manera en que la armamos y la ejecutamos pues tiene cierto sentido, pero pues sabemos que si no es explicitado con palabras, difícilmente ese sentido se va a poder interpretar por medio de otras personas. Creo que son las dos emociones principales que nos ha causado Dharma, la emoción y la intriga. Sí, justo eso había pensado, igual que realmente no siento que haya habido ningún miedo o preocupación, justo porque pues nuestra intención es compartir nada más, ¿no? Y ya lo que pase pues no es algo que nos preocupe como tal. O sea, obviamente sí nos da mucho gusto el recibimiento que está teniendo y demás, pero pues sí, o sea, ha habido más de emoción, de gusto, de alegría que preocupaciones, sí. Ahí seguimos, no corto. Me gusta mucho esta manera de pensar porque, bueno, yo voy aquí como a citar, o bueno, no a citar, sino me recordó mucho esta manera de pensar a una de las bandas que más admiro personalmente, que es Austin TV, que precisamente tenían un pensamiento similar, ¿no? No importa tu cara, no importa quién seas, que estudias, te importas tú tal como eres, ¿no? Y ahorita yo tomo este mensaje, ¿no? Importa Levigo y Dharma tal como son, y ya depende de la gente, la interpretación que les dé, pero ustedes proponen este proyecto y es muy de ustedes, muy sincero, y eso creo que
es algo que yo valoro mucho actualmente con las bandas o con los músicos, porque ya no es poner una pose, ¿no? Ya no es anteponerse a que, no puedo decir esto, o no puedo actuar de esta manera, porque ya no es lo que mi proyecto o lo que me demanda mi música o mi proyecto, ¿no? Entonces creo que es algo que a mí personalmente, no sé a nuestros amigos ahí que nos estén viendo en YouTube, ¿qué opinan de esto? Pongan en los comentarios. ¿Qué opinan también? ¿Qué opinan de Dharma? Si ya la escucharon. Si no la escucharon, vayan a escucharla a Spotify. Y hablando de Dharma, también me gustaría que me comentaran. Bien nos decía Giovanni que ustedes tienen muy en claro cómo hicieron y por qué hicieron Dharma. Ahora me gustaría que nos compartieran un poquito, independientemente de la perspectiva que pueda tomar cada quien o la interpretación que le dé cada quien a Dharma, cómo fue el proceso para crear esta pieza musical. Pues justo tuvo ese inicio en los jams que hacíamos. Pues se retomaron algunas partes de esos jams para construirla, para construir la base, ¿no? Y a partir de que se decidió que ese iba a ser el sencillo, que esas iban a ser las partes que íbamos a rescatar, pues ya se fueron agregando algunos detalles, se construyó a partir de esa base el riff de la guitarra, el bajo y demás. Pero pues sí surgió como a través de esas improvisaciones que teníamos en mi casa. Y pues Dharma está constituida por 3 principales partes. Aquí creo que es un punto de confluencia entre lo que el músico quiere expresar y lo que el oyente está entendiendo con la música que escucha. Porque a pesar de que se pueda utilizar el argumento de que las personas lo van a interpretar de manera diferente a como el artista quería que fuese interpretado, hay ciertos puntos que se interpelan entre sí. Por ejemplo, que creo que sea quien sea que lo escuche, puede identificar que está compuesta por 3 principales partes, que sería la introducción, el puente y el final. Y pues estas partes están constituidas con una narrativa de un día común. El día comenzaría con el sueño, tal cual, porque pues normalmente se sitúa el inicio del día como cuando se despierta uno, ¿no? Pero aquí se está situando desde el que está soñando en la noche antes de despertar, porque hasta cierto punto, a pesar de que el sueño esté constituido por las imágenes diurnas del día pasado, el sueño se hace sueño hasta el momento en que uno se despierta y empieza a recordar lo poco que empieza a recordar, ¿no? Y bueno, la primera parte está hecha con el piano, con una estructura muy concisa, mientras la batería va divagando un poco en sus golpes. Trata de emular un poco el sinsentido de los sueños, que van constituyéndose más de manera espontánea y arbitraria, aparentemente, ¿no? Y después de eso, de la primera parte, suenan los espasmos, que es donde se configuran, suenan a la par la batería y el teclado, para entrar a la segunda parte, que es como el despertar pero no un despertar espiritual ni nada, o sea, un despertar casual, o sea, como cualquier día. Y ahí los instrumentos, ya entra un bajo, la guitarra, y empiezan a reproducir sus propias figuras, ¿no? Y todo es muy repetitivo y va en relación con Dharma, que es un concepto pues muy muy antiguo, normalmente relacionado con la filosofía budista, ¿no? Pues actualmente creo que esos conceptos de Oriente se empiezan a rescatar con estos intereses espirituales, ¿no?, de los jóvenes, y quisimos rescatarlo, pero no tanto por la tendencia de dirigirse a los conceptos orientales para intentar buscar una vía espiritual acá en Occidente,
sino más bien como para representar un concepto que más allá de que si es oriental o occidental o del norte o del sur, se aplica universalmente. Dharma siendo un concepto que refiere a lo cíclico, a la repetición. Entonces la segunda parte va sobre eso, como al día a día y a la repetición de los días, principalmente a un nivel más cósmico, el hecho de que todos los días salga el sol, todos los días se ponga, todos los días haya noche y haya día. Hay una generación general donde se fundamentan las acciones más singulares. O sea, ahí donde hay sol, ahí donde hay día y noche todo el tiempo, ahí donde está esta repetición aparentemente inmaculada, se pueden generar singularidades dentro de esa repetición. Y la tercera parte de Dharma refleja un poco más esa parte donde entra ya el solo de la guitarra. Se introduce ahí en lo repetitivo una singularidad que sigue siendo repetitiva, o sea, es como un bucle de repeticiones tras repeticiones que van generando lo singular. Ok, pues bueno, ahí ya tienen un poquito la explicación de cómo se constituye Dharma, tanto musicalmente como ideológicamente, podríamos decirle, o con la idea general de Dharma, ¿no? Entonces, con esto esperamos que ustedes puedan disfrutar de esta canción, puedan seguir el trabajo de Levigo y que estén al pendiente de ellos, porque creo que yo personalmente les recomiendo mucho esta banda. Creo que este primer sencillo, a pesar de que viene de ahí de algunos jams, de ya después sentarse a platicar, creo que es parte, como ya lo he dicho antes, con Lizard y algunas otras bandas que hemos tenido aquí en Bands Under My Legs, la importancia de esa dedicación por hacer la música y hacer una música sincera y hacer este arte pues desde uno mismo, ¿no? Y bueno, ya por último, antes de terminar, me gustaría que ahora, si ya conocimos un poquito a Levigo, me gustaría conocer un poquito más a Lazy y un poquito más a Giovanni, y que nos digan un poquito de aquello que los llevó a pues pensar un poquito en la música. Ya nos decían, no son académicos, no son profesionales, no están en la industria, pero ¿qué los ha llevado o qué los ha motivado, qué influencias han hecho en ustedes esta emoción por hacer música o hacer este arte? Pues yo pienso que de alguna manera la música y el arte en general, de hecho, han estado presentes toda mi vida. Yo, pues sí, me gustaría decirlo así, que tengo la fortuna de que mi papá es músico. Entonces, pues sí, o sea, realmente ha estado ahí todo el tiempo. Él es bajista y pues desde que él era adolescente se empezó a meter en la música junto con sus hermanos. Entonces, para el momento que mis hermanos y yo nacimos, pues él ya tenía como un camino construido más o menos. También mis hermanos, que son mayores que yo, son músicos. Mi hermano es baterista y mi hermana es bajista principalmente. Entonces, pues siento que el hecho de haber estado siempre en ese ambiente es algo que ha influido mucho en mí y en ese interés por la música y, como te digo, por el arte en general. Entonces, pues desde pequeña, como a los 10 años, si no mal recuerdo, empecé a aprender un poco de guitarra. Después ya estuve en clases de piano y de batería un poco más formales, por así decirlo, pero pues es algo que siempre ha estado muy presente, que me interesa mucho y pues de hecho pienso que es mi interés principal en la vida, el arte en general. También me gusta mucho dibujar y pintar, me gusta la fotografía, el cine, la danza, aunque yo no la practico porque soy muy torpe, pero sí, creo que es algo muy, muy relevante y me agrada poder resaltar esas influencias
desde mi familia y pues ese apoyo, ¿no? El interés de también enseñarme, de poder entrar a clases y tener esa perspectiva. Qué bien, o sea que esto viene, podemos decir, ya lo traes en la sangre. Claro. Y por acá, Giovanni. Sí, pues yo no lo traigo en la sangre, lo traigo más como en la piel o no sé. De mi familia solamente mi hermano y yo somos músicos. Mi hermano fue quien me enseñó a tocar la guitarra cuando yo tenía 12 años. Él tenía 17 más o menos. Y pues al principio me acerqué a la música principalmente por él, como influencia por parte de él, tanto en lo que escuchaba como en aprender a tocar la guitarra. Y fue durante mucho tiempo de esa manera. Algunos años me dedicaba a la guitarra porque me gustaba y sentía que era bueno. Eso era hasta cierto punto una retroalimentación para mí, saber que por aquel entonces yo no conocía a muchas personas que tocaran algún instrumento y me hacía sentir especial, ¿no? Tener ahí algo con lo que pudiese resaltar. Ya después de un tiempo realmente ya no me fijaba tanto en eso, o sea, sabía que había otras personas, empezaba a conocer a otros guitarristas, pues es como ese momento en el que empiezas a notar a las demás personas y a lo que hacen también en el estilo artístico. Siento que de repente para un artista, sea músico, pintor, fotógrafo, lo que sea, ve a otras personas que están haciendo lo mismo y trata de valorizar su propio trabajo, ¿no? Sus propias obras en comparación a aquello que está viendo. Y pues dice, no, pues sí soy bueno, o no soy tan bueno, o no sé, pero pues siento que esos criterios de bueno y malo se pueden excluir y saber que cada uno está realizando obras de acuerdo a su propio interés, a sus propias motivaciones, y que una evaluación de bueno y malo muchas veces resulta pues infructífera en el ambiente artístico. Entonces en ese sentido me fui fijando más principalmente en la música y en la escritura durante mucho tiempo de mi adolescencia. Y formé alguna banda cuando iba en la preparatoria, estuvimos tocando, saliendo y disfrutando como de la vida de mini rockstars, ¿no? De tocadas aquí y allá, aunque hubiera nada más 2 o 3 personas escuchando y no sé. En ese tiempo, te digo, también me gustaba mucho la escritura, así que me dedicaba mucho a escribir pues no sé si se le puede llamar poesía, porque no lo hacía con esa intención tampoco, simplemente escribía y ya. Y siempre he tenido el interés tanto en cosas intelectuales como en cosas artísticas. Así que mucho de lo que hago artísticamente trato de congeniarlo con mis inquietudes intelectuales y viceversa. Las inquietudes intelectuales trato de relacionarlas con mis inquietudes artísticas. Y pues la música es uno de los lugares donde más posibilidades he encontrado para poder expandir estas intenciones, porque pues es con lo que más tiempo he estado conviviendo, la escritura y la música. Pues con la música ya llevo más de 10 años. Y por ejemplo también me llama mucho la atención artes como la pintura, la fotografía, la danza también, pero pues no tengo esa relación de tanto tiempo como con la música. Aunque pues Lacey y yo lo hemos visto, compartimos muchas cosas juntos y nos hemos dado cuenta que muchas veces las artes se dividen para poder producirlas. Está como de una parte técnica y es de una parte más empírica, o sea, no sin necesidad de tener una técnica tal cual. A veces en los jams que hacemos no nos fijamos, o sea, yo realmente no sé casi nada de teoría musical y lo que sé lo sé de manera intuitiva, o sea, sé que eso que sé tiene cierta, es un conocimiento en concreto de manera académica y sé que puedo aprenderlo y sé que brinda una apertura para poder realizar música de una manera muy extensa.
pero conozco a otros músicos que realizan la música de manera empírica y realmente tienen una propuesta mucho más vasta que quienes tienen una formación únicamente técnica o profesional. Siento que pues puede haber un equilibrio, ¿no? La música actualmente para mí, en toda esta trayectoria, significa más una posibilidad de explorar territorios sonoros que no son tan explorados y no como para jugar el papel del descubridor de novedades, sino para únicamente señalar que ahí donde no se suele prestar atención hay mucho de lo que experimentar. Normalmente la música se relaciona mucho con las emociones en concreto, ¿no? De música que escuchas cuando estás feliz, cuando estás triste, que te hace sentir mal, que te hace sentir con miedo. Pero esas posibilidades anímicas creo que están muy delimitadas por el tipo de cultura en el que vivimos y la música en ese sentido puede permitir crear una apertura para toda esa vida anímica a la cual se nos restringe de manera casual. Es por eso que estoy en la música actualmente. ¿Ya? Muy bien, qué gusto escucharlos a los dos con estas influencias que tienen también para que los conozcan un poco y que se puedan acercar a ustedes, a su proyecto y que no nada más sea el ver a Levigo, sino también quienes están detrás de este proyecto, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes? Cuéntenos dónde podemos encontrar su música, además de Spotify y todo eso. Sí, pues estamos en Instagram y Facebook únicamente por ahora. Como en Instagram es Levigo_bajo o punto. _oficial. _oficial. Y en Facebook solo como Levigo, como tal. Pues en cuanto a la música, está actualmente en la mayoría de plataformas de streaming de música. Está en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en iTunes, Tidal y muchas que tienen nombres raros. Y bueno, también díganos sus redes para seguirlos personalmente, ¿dónde los podemos encontrar? Pues yo estoy en Instagram como calopsia._bajo. Yo casi no uso Instagram, así que pueden encontrarme en Facebook como Brandon Giovanni. Ok, bueno, ahí están sus redes para que vayan, los sigan, los conozcan, ya saben, todas las plataformas de streaming de música está disponible ya Dharma y bueno, dense la oportunidad de conocer este proyecto que les aseguro no lo van a dejar, les va a encantar, de verdad. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer conocerlos un poquito y desde luego pues esta entrevista para conocer un poquito más de su proyecto. ¿Algo más que quieran decir, que quieran agregar? Pues agradecerles igual a ustedes por el interés, por contactarnos, por estar aquí y por haber escuchado igual nuestra música. Nos agrada mucho que exista esta colaboración entre proyectos porque está muy cool saber que hay muchas personas que tienen los mismos intereses y las mismas intenciones, ¿no? Pues gracias. No, desde luego gracias a ustedes por aceptar, por venir, por estar aquí y nada, por compartirnos de esto que nosotros estamos muy gustosos de hacerlo siempre con ustedes y con todas las bandas que se quieran acercar. Y bueno, hasta aquí esta entrevista con Levigo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.